Después de un vuelo de 12 horas desde Miami, maleta entre pierna y Ada roncando a mi lado, por fin, Estambul, Turquía. Llegamos al aeropuerto. Es increíble lo hermoso, limpio y moderno. Y como buenos turistas sin plan como siempre, salimos a buscar un taxi. ¿Fácil? No. Había más taxi que sentido de orientación. Pero uno nos adoptó y comenzó nuestra primera travesía, el tráfico estambulense. Una montaña rusa con bocinas y giros inesperados. Estamos en Fatih. Luego llegamos al hotel y salimos directo a la calle. Eso es el trolley de Estambul. Nuestro primer encuentro, el tranvía. Seguimos caminando y nos impresionó las estructuras otomanas, tienditas con artesanía loca, luces por todos lados. Definitivamente, Estambul de noche es otra cosa. ¿Qué estamos haciendo en Estambul? No sé. Rumbo a Santa Sofía, y ahí estaba, majestuosa, iluminada, vigilando la noche como una reina otomana. Frente a ella la mezquita azul flota entre luces celestiales con una fuente y jardines silenciosos separan dos lugares sagrados. Un espectáculo que corta el aliento. Desafortunadamente no pudimos entrar por la hora, pero de todas maneras nos robó el corazón. De noche. Una noche mágica. Sofía. Bello. Seguimos caminando y nos encontramos con estos amiguitos. Gato. Gaigian Guini. La Siena Gato. VIP? Hi VIP. Mientras Adam insistía Mira, canta. que cantara el llamado a la oración, a unos pasos y ¡pum! Tiendas con trajes tradicionales, casacas, turbantes, espadas falsas. A lo turco. Ahora estamos en Sultanahmet. ¿Ofa? ¿Perdido? Terminando nuestro primer recorrido, entramos a un restaurante en la azotea. La vista, una postal. Las mezquitas iluminadas, la ciudad viva y hasta propuesta de matrimonios vimos. Es que Estambul es para enamorarse. Cenamos como sultanes modernos y un té turco que no debe de faltar. Al día siguiente, Estambul nos da la bienvenida desde el cielo. El Bósforo se extiende como una arteria viva, uniendo Asia y Europa en un solo respiro. Para el otro lado que vamos. Y Sadok, Estambul. El estrecho de Estambul. Al seguir caminando, el bullicio nos envuelve. Caminamos entre historia y modernidad, justo a tiempo para ver pasar el tranvía. El tram. Y allí está, la mezquita Yeni, elegante y poderosa. Estamos en el tours. Ada na Podunong. Y Haldom estrecho. Subimos al ferry y comienza el viaje. El agua, el viento y las gaviotas nos acompañan mientras navegamos entre dos continentes. Gaigian Guini Haldom na barco. Sa Guini Costa. Estambul. Gaigian tren.
Hasta el baño tiene historia, un inodoro tradicional, testigo de tantas travesías. El inodoro turco. Quítate la ropa porque así uno tiene que... Oh, hasta para el agua, mira. Y por último, el gigante de acero, el puente más grande de Estambul, uniendo continentes como si nada. Estambul no se visita, se vive. De turco. Ahora estamos en Nur Osmani, el Gran Bazar. Ahora estamos en el Gran Bazar y cuando digo gran, no exagero, es una ciudad dentro de otra ciudad. Fuimos solo de paseo porque el regateo ya pasó de moda. Estambul ya no es para la gente humilde como nosotros. Entrando. Gran Bazar. Tanta gente. Taksim, el corazón vibrante de Estambul. Nuestra primera parada, el segundo metro más antiguo del mundo. Un túnel lleno de historia que aún respira bajo la ciudad. Y el famosísimo trolley rojo. Subimos como buenos turistas, emocionados, y recorrimos la avenida como si estuviéramos en una película antigua. Menos sabíamos que montarse en la ventana o puerta era algo normal. Y aunque el trayecto dura poco, se siente como un viaje en el tiempo. Having fun? Desde arriba, la ciudad parece un escenario perfecto. Y al final del recorrido, Taksim Square, amplia, viva, rodeada de historia moderna, y frente a ella la imponente mezquita Taksim, observando todo en silencio desde lo alto. Aquí cada paso es una historia y Taksim su escenario principal. Taksim Square.
montan tren en Turquía. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete y acompáñame en la próxima aventura. Un like y un clic en la campanita hace la diferencia. Nos vemos pronto. Teşekkür.